Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi ponencia. Mi ponencia que está titulada Radiofrecuencia como aliada. Yo soy Esther, ahora vais a saber un poquito más de mí, pero lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización y a Laura por acordarse de mí, agradecer a Pilar por valorarme y agradecer a todos aquellos que me han enseñado cosas y que hacen que yo hoy os las pueda estar transmitiendo a vosotros, que creo que eso, bueno, que me han enseñado y que me siguen enseñando cosas, con lo cual creo que es lo primero que tenemos que hacer todo el mundo. Y sobre todo os quiero agradecer a vosotros. Y os pongo esta frase que ya le he puesto en otras ponencias, pero que me parece súper acertada, y es que realmente los sabios aquí sois vosotros, que estáis escuchando y os estáis enriqueciendo, ¿no? De todo esto, creo que es lo más importante. Y bueno, vamos a empezar conociéndome un poquito y presentándome un poco para aquellos que no me conocéis. Yo soy Esther, soy fisioterapeuta, bueno, diplomada de medicina tradicional china, posgrado en PNI, bueno, todo lo que leéis aquí, ¿no? Para especializaciones. He estado trabajando en el ámbito hospitalario durante unos años y ahora llevo otros años trabajando como una de las fisioterapeutas del equipo Capenergy, y eso me ha llevado pues a trabajar de otra manera, con otro equipo multidisciplinar que entendemos normalmente, porque es claro, nosotros los fisios pensamos en equipo multidisciplinar y pensamos en médicos, logopeda, podólogos, ¿no? Pensamos en otros profesionales sanitarios. Pero yo os quiero transmitir, ¿no? Pues que yo trabajo en otro equipo multidisciplinario en el cual se desarrollan equipos y se desarrolla paratología médica, y que junto con ingenieros, con toda la parte de clínica nuestra, con toda la parte de pues, comerciales y demás, formamos pues un equipo en el cual también pues es lo mismo que cuando se junta un equipo multidisciplinar en un hospital. Y entonces es como muy comparativo, ¿no? Y muy anecdótico para que veáis un poquito cómo se hacen las cosas. De hecho, yo, pues antes de trabajar en un sitio, en una empresa de aparatología médica, no me imaginaba todo el engranaje que hay detrás de todo esto, ¿no? Y eso te enriquece muchísimo y te hace aprender de todo el mundo. Por eso os voy a explicar un poquito pues todo lo que yo he ido aprendiendo. Vamos a hablar un poquito de radiofrecuencia para aquellos que saben un poquito menos o bueno, han escuchado campanadas pero están ahí, y para aquellos que saben más y que a lo mejor pues bueno, les enriquece en algo. Luego vamos a hablar de metabolismo y de cómo está relacionado este metabolismo con las funciones implicadas a nivel de uroginecología y de otros sistemas que también vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito en general y iré dando pinceladas para referencias de cada tema, ¿vale? Y bueno, y al final unas conclusiones para que veamos dónde estamos hablando. Vale, bueno, hablemos de radiofrecuencia, de cómo la radiofrecuencia ha tenido una evolución de ayer a hoy y de cómo se va desarrollando la técnica. Tenéis que pensar que estos equipos se empiezan a desarrollar, bueno, hay dos mentes pensantes, a final del siglo XIX, principios del siglo XX. A principios del siglo XX es cuando se aplica en personas, y los primeros estudios a nivel de uroginecología están en 1934, en el cual se habla de esta diatermia y cómo afecta a la dismenorrea y al dolor pélvico. Bueno, luego esto se va evolucionando un poquito con el tiempo, y en 1980, pues bueno, la empiezan a denominar tecarterapia, ¿vale? Ya empieza a cambiar nomenclatura. Luego, bueno, hablaremos un poco de nomenclatura porque se les llama de diferente manera para denominar lo mismo. Y bueno, y luego vemos que a final del siglo, que a partir de ahí, que hay un mayor desarrollo de la técnica, pues hay como un boom de cómo son los equipos, ¿no? Y de cómo es de la bibliografía y de cómo el profesional lo utiliza. Y ahí, principio del siglo XXI, pues lo mismo, boom para arriba, y ahí seguimos, ¿no? A mí me hace mucha gracia, y no sé si es que lo personalizo demasiado, que a veces esto pasa, ¿no? Pero es muy bonito verlo, porque realmente yo creo que ahí el fisioterapeuta ha tenido mucho que ver con todo esto. Y es que realmente nosotros nos hemos adherido muy bien a este tipo de aparatología, porque no es invasiva y nos permite pues trabajar muchas partes de los que nosotros trabajamos, muchos aspectos que nosotros trabajamos, y es súper interesante ver cómo realmente nosotros hemos hecho que ese repunte sea así también muy elevado, ¿no? Es verdad que ahora estamos entrando en mucha parte médica, pero creo que hemos sido muy responsables de todo este repunte, ¿no? Y de hecho nosotros, pues con los profesionales que trabajamos, muchos han pedido desarrollo y han sido fisioterapeutas los que han tenido estas iniciativas, con lo cual es súper positivo y creo que es a destacar, ¿no? No sé si es orgullo de gremio o lo que es, pero bueno, ahí os lo dejo. Os voy a ir dejando referencias
por abajo para que sepáis pues de dónde he ido sacando las cositas, y os dejaré algún nombre de algún ponente que yo he escuchado o de quien he sacado yo información, que creo que es súper interesante y que, bueno, que le podéis echar un ojo. Una radiofrecuencia no es más que una corriente electromagnética. Claro, esto ahora que vemos aquí es como muy obvio. Un campo eléctrico, un campo magnético, un campo electromagnético. Sí, pero estos campos no son tan fáciles de ver. Quiero decir que no son tan fáciles de ver porque lo primero es que no se ven, que son invisibles. Entonces, esto de imaginarlo ya nos hace que sea un poco complejo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un campo eléctrico. Este campo eléctrico, un campo eléctrico no es más que un campo de fuerza que está creado por la atracción y por la repulsión de cargas eléctricas, ¿vale? Esto ahora mismo estamos rodeados de campos eléctricos y todos, vosotros y yo, ahora mismo, ¿no? Pero cuando en ese campo eléctrico entra una corriente, entran electrones, se forma un campo magnético, ¿eh? Y lo que va a hacer es eso, pues que dentro de ahí se muevan las moléculas que hay. Una radiofrecuencia es lo mismo que una antena, un móvil, ¿vale? Pero eso es irradiado y nosotros tenemos un campo cerrado por 2 electrodos. Dentro de los 2 electrodos, las partículas se van moviendo. La partícula más responsable de esa movilización es la partícula de agua. Esa molécula se va movilizando y va girando. Y lo que va haciendo es que se atraigan unas cargas o se atraigan otras, ¿vale? Conforme pasa la onda, pues ahora lo veréis aquí, cómo va girando yo lo he hecho a la cámara lenta, pero es para que lo vierais, cómo va girando esa molécula y va haciendo que se atraigan unas cargas o que se atraigan otras. Esto pasa de forma muy, muy rápida, tanto como frecuencia tenemos. En nuestro caso, pues trabajamos a un rango de frecuencias. En ese rango de frecuencias es lo rápido que va esa onda haciendo ese intercambio. Y además, cuando pasa esa corriente eléctrica, lo que está pasando es que las moléculas están girando y se están moviendo. Cuando se están moviendo, friccionan entre ellas y se genera ese calor. Se genera calor siempre. Lo que pasará es que llegaremos a puntos que sean perceptibles y a puntos que no sean perceptibles y que no los sintamos porque no haya receptor térmico que está dando la señal. Cuando ese calor llega a ese receptor térmico, entonces nosotros tenemos conciencia de ese incremento de esa temperatura. ¿Vale? Entonces, hablar de una diatermia, tendríamos que decir diatermia por campo electromagnético. O sea, es una corriente electromagnética que está generando ese calor a través de la corriente electromagnética. Hablar solo de diatermia es como muy genérico y hablar solo de hipertermia es como muy genérico también porque nos estamos quedando con una parte de ese tratamiento, ¿vale? Porque nosotros podemos estar haciendo calor, generando calor en ese tejido sin que sintamos ese calor y depende de la estructura que estemos tratando, no va a tener receptor térmico para que lo podamos hacer consciente, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Una de las cosas más importantes es, bueno, pero a la finalidad, para mí, ¿para qué me sirve una radiofrecuencia? Y bueno, yo viendo una ponencia de la doctora Paula Martín, entendí muy bien qué es lo que estamos trabajando con una radiofrecuencia, porque claro, sabemos que estamos hablando de estresores, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo entendemos un poco. Lo que tenemos que tener claro es que estamos trabajando en esa resiliencia fisiológica. La resiliencia fisiológica es la capacidad que tiene la célula de soportar lo que es necesario y crear cambios para ir hacia la salud, ¿no? Para tener salud. Y esto, bueno, lo vamos haciendo de normal y además tenemos una reserva metabólica. La reserva metabólica es la capacidad a largo plazo de que en el tejido se pueda soportar pues esos cambios repetidos que vamos haciendo para las necesidades biológicas que tenemos. Entonces, cuando esos estresores son a largo plazo, en reserva metabólica lo que vamos utilizando. Pero esta reserva metabólica se puede potenciar, ¿vale? Se puede potenciar con exposiciones controladas a ese estrés. Y esto lo hacemos a diario y lo utilizamos como herramienta nosotros mucho con el ejercicio físico. El ejercicio físico no es más que eso, o la nutrición, ¿vale? También veremos que en según qué circunstancias, participa de esta parte estresora, ¿no? Yo os he puesto esta tira cómica, pues porque a pesar de caerse el agua,
tiene las herramientas suficientes para poder salir de ese agua, ¿no? Y esa reserva metabólica no es más que esas herramientas, pues, que están dando como una forma de saber cómo salir de ese agua, ¿no? Al final, una radiofrecuencia lo que quiere hacer es un poco eso, hacer de esa reserva metabólica, porque es un pequeño estresor, y para llegar a tener una buena resiliencia fisiológica. Y vamos a ver cómo lo hace a nivel metabólico, que es la parte que, bueno, que es más interesante. Va a hacerlo por dos vías. Una vía que es más intracelular, que es intracelular, y otra vía que es intracelular más extracelular, ¿vale? Esa vía intracelular es la que trabajamos sin que tengamos sensación térmica, y la vía intracelular y extracelular es cuando tenemos sensación térmica, ¿vale? Muy bien, pues hablemos de la vía intracelular. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una parte importante que es la mitocondria. La mitocondria se va a estimular a través de una radiofrecuencia gracias al calcio. Cuando estimulamos con una radiofrecuencia, lo que está pasando es que en ese canal de la membrana celular, ese calcio puede penetrar mejor, porque ese canal de calcio es dependiente de voltaje. Entonces, ese calcio entrará en la célula y podrá ir a trabajar en esa mitocondria. Entrará a la mitocondria y lo que va a hacer es que va a aumentar el óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son radicales libres, que en función fisiológica del organismo son reguladoras y protectoras, estimulan la angiogénesis, mejoran la capacidad de oxidación. Entonces, son necesarias para que esa mitocondria haga trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando oxidamos la glucosa y hacemos ATP, es necesario que esa mitocondria pueda generar ese ATP para que seamos funcionales, para que tengamos energía. A más ATP que creamos, además, generamos una mayor generación de moléculas de agua, con lo cual estamos viendo que una mitocondria más productiva a la vez me está ayudando a luego tener más moléculas de agua, con lo cual es todo como, ¿no? Pues como un ciclo, porque el cuerpo es así, ¿no? Se va retroalimentando. Entonces, diremos que esa radiofrecuencia está estimulando ese metabolismo mitocondrial. Por otra parte, tiene un efecto en la célula dentro del macrófago. Y esto es muy interesante porque el macrófago se dedica a la fagocitosis, al control del número de fibroblastos, a la participación en la coagulación. Entonces, una estimulación del macrófago con una radiofrecuencia lo que va a hacer es también aumentar la producción de óxido nítrico y de citocinas proinflamatorias como el TNA-alfa, la interleuquina 1 beta o la interleuquina 6, ¿no? Además de que también va a hacer, pues bueno, un funcionamiento en lo que son linfocitos T. Pero es que esto es un símil a lo que hace el ejercicio físico. El ejercicio físico también mejora esta autofagia, ¿no? También está haciendo este efecto en el organismo. Y a nivel del sistema inmunitario, también tiene efectos a nivel de TH2, porque estimula interleuquina 9, interleuquina 4, interleuquina 3, factores de crecimiento celular, ¿vale? Entonces vemos cómo a nivel de inflamación nos está haciendo de intermediario. Y eso es súper importante en muchas patologías de suelo pélvico, ¿vale? Luego, por lo que respecta a otro tema, lo que también va a hacer la radiofrecuencia es estimular la COX-2. Cuando estimula la COX-2 va a hacer que se incrementen el número de prostaglandinas E2, que las prostaglandinas E2 a nivel respiratorio son bastante importantes y como la mesa de hoy va a nivel respiratorio, pues os lo quería comentar porque, bueno, son protectoras y, bueno, atenuan la vasoconstricción, aumentan la relajación del músculo liso, inhibe la liberación de mediadores de mastocitos, ¿vale? Intervienen en inflamación, con lo cual aquí también nos va a ser necesario. Pero bueno, ahora vámonos a la segunda vía, a la vía de acción intracelular y extracelular. En esta vía vamos a ver que hay una intervención de las proteínas de shock térmico y se van a generar otro tipo de efectos a nivel metabólico que nos van a asociar más y nos va a venir más conocido como los efectos de una radiofrecuencia, ¿no? De lo que más hemos oído hablar. Por una parte, vamos a hablar del efecto que tiene el fibroblasto. Cuando la radiofrecuencia estimula este tejido, lo que va a hacer es que haya cambios en este miofibroblasto para tener un tejido que sea más funcional,
de que funcione mejor porque se ha generado nuevo. Y es este fibroblasto el que va a generar pues, en colágeno, elastina, ácido hialurónico. Entonces, por eso se habla de esta generación de colágeno y que es tan importante a nivel de tejido conectivo y que tanto se habla en suelo pélvico, ¿no? Y por eso es tan útil en estas patologías, que lo que tienen es un déficit en todo lo que es tejido conectivo, que, bueno, podríamos decir bastante número de patologías que van relacionadas por ahí. El caso es que el proceso de generación, de regeneración de ese tejido va a tener unas fases que las tenéis aquí puestas, y una radiofrecuencia va a estar implicada en casi todas las fases que tenemos ahí presentes, por no decir todas, de una medida o de otra, ¿vale? No me voy a entrar en detalle, pero siempre va a estar implicada y nos va a ser beneficiosa. Y para aquellos que son, pues bueno, que desconocen más la técnica, y yo les estoy hablando mucho de inflamación y demás, y están pensando en hielo y tal, os he puesto una pequeña referencia para que no confundamos términos, y porque lo que yo estoy hablando es estamos hablando de regeneración de tejido, y la regeneración de tejido se hace pues con este pequeño estresor, no se hace poniendo un hielo, ¿vale? Son cosas diferentes, y os he puesto una referencia para que tengamos sentido de cómo es esa regeneración de tejido. Luego, por otra parte, otra de las cosas muy importantes que va a hacer es la angiogénesis, porque gracias a este fibroblasto se van a generar FGF2 y angiopoietinas 2, que van a hacer que se generen nuevos vasos sanguíneos. Y esto es muy bueno a nivel de suelo pélvico, porque por esta razón es por la que se habla que una radiofrecuencia puede ser potencial para una disfunción eréctil, ¿vale? O otro tipo de patologías, pero para que lo relacionemos un poquito más, pues aquí es la justificación. Y bueno, la parte que más se conoce a nivel de una radiofrecuencia es a nivel de musculatura. Vamos a hablar un poquito de musculatura del sistema tóraco-abdominolumbo-pélvico, porque vamos a hablar de toda la globalidad ahora. Lo que sí que quiero que os quede claro es que una radiofrecuencia, hay estudios que evidencian que una radiofrecuencia aplicada junto a ejercicio físico es más efectiva a nivel de funcionalidad, a nivel de recuperar esa funcionalidad del músculo, que solo hacer ejercicio, con lo cual estamos viendo que sí que hay bibliografía que apoya este tipo de prácticas, ¿no? Y es súper bueno hacer ejercicio a la vez que estás aplicando esa radiofrecuencia. Incluso en suelo pélvico lo hacemos mucho con el intracavitario y estar haciendo cosas, pues, mientras tanto, ¿no? Y es súper positivo. De hecho, es una buena manera de llevarle un buen trofismo a ese músculo, ¿no? Porque le estoy llevando, pues, una buena nutrición y consigo que a la vez, con ese ejercicio, lo esté potenciando más aún, porque es súper enriquecedor en ese sentido. No solo eso, además tenemos que tener en cuenta que cualquier músculo que tenga que por cualquier circunstancia pues haya perdido su función, pues por lo que sea, tanto en puntos gatillo como inflamaciones asociadas, como en fallos de regeneración, quiero decir, en todos estos procesos una radiofrecuencia va a ser óptima. Y recordemos que un músculo que no hace su función pierde su capacidad de forma progresiva, con lo cual es súper importante. Y no solo súper importante tratar en el concreto, sino tratar todo lo que está englobado dentro de eso. Quiero decir, es tan importante tratar todo lo que es la musculatura superior y todo lo que es, pues, un buen patrón respiratorio, para que ese diafragma se nos mueva, pues sea flexible y tenga una buena movilización, y pues pueda tratar bien todo lo que son unos rectos abdominales, pues todo lo que son quitar punto gatillo de unos rectos abdominales para que puedan tener una buena funcionalidad en una aspiración, y que por lo tanto yo en esa aspiración la haga de forma correcta y realmente sí trabaje ese transverso, ¿no? Es súper necesario que tanto rectos como oblicuos pues trabajen bien, para que cuando yo haga un ejercicio para potenciar ese suelo pélvico y para potenciar ese transverso, que es el que está más enganchado a lo que son estructuras del suelo pélvico, pues trabaje de forma óptima y eficiente, ¿no? Entonces, pues vemos que nos va a ser útil en muchos sentidos, y que bueno, y evidentemente esa postura que tenemos que trabajar la vamos a poder trabajar también en diferentes ámbitos, ¿no? Pues liberando un poquito esas estructuras que están pues más limitadas porque existe algún tipo de problemática. Además, hay una cosa que os quería comentar, y es que
a nivel de función pulmonar hay estudios que evidencian que las corrientes electromagnéticas tienen un efecto positivo en lo que es la funcionalidad, porque se ha visto con pruebas a nivel de flujo respiratorio que potencia ese beneficio a lo que estaban haciendo. De hecho, hay estudios en EPOC que una radiofrecuencia evidencia que ayuda a que ese medicamento tenga mayor efecto. O sea, que es positivo a nivel de llevar ese medicamento a que sea más productivo en el ámbito que está tratando. Otro de los temas, y ahora os voy a hablar de dos temas que están ahí como un poquito en el aire, pero que hay algo de bibliografía. Uno de ellos es el biofilm. El biofilm, hay estudios que dicen que las corrientes electromagnéticas lo que consiguen es liberar ese biofilm y, hacer romper esa capa del biofilm para que esas bacterias se liberen y podamos volver a lo que era la fase previa de esa infección y poder tener un proceso de tirar adelante esa infección. Esto para suelo pélvico pues es como muy anecdótico porque realmente podríamos tener un potencial de que fuera positivo en todo lo que son infecciones y demás. Yo os he puesto la bibliografía de los estudios que hay. Esto es a más estudio, ¿vale? Esto es necesario más estudio. Otro de las partes importantes es el sistema nervioso. Y es que una radiofrecuencia se ha visto que tiene un efecto positivo a nivel de sistema, bueno, tiene un efecto estimulante de sistema nervioso simpático. Entonces, a nivel de sistema nervioso autónomo, pues es muy chulo de ver que podríamos tener beneficios. De hecho, pues esto hay que estudiarlo más y está en ello, ¿no? Pero yo, pensando en sexualidad, pues la verdad es que tratar un sistema nervioso pues nos lleva a pensar pues en esa buena resolución del orgasmo, ¿no? Porque haya una buena adaptación con sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, claro, realmente con una radiofrecuencia yo puedo aumentar el trofismo de esa musculatura vaginal, pero solo voy a conseguir que se trabaje con un orgasmo, porque es la forma en que haya contracción de esa musculatura. Entonces, es muy importante que ese orgasmo tenga una buena resolución. Y si tengo otras herramientas que me pueden ayudar a que ese cuerpo pues tenga una mejor resiliencia en ese sentido, es mucho mejor, ¿no? Un trabajo de la vía colinérgica permite al organismo trabajar con el parasimpático y a su vez esto hace reducir la inflamación, con lo cual nos estaríamos retroalimentando a través de tratar por una vía o por otra. Entonces es como súper positivo, pero bueno, esto aún le queda camino que hacer porque, bueno, la bibliografía es la que veis. En conclusión, lo que vamos a decir es que la tecarterapia nos es útil pues, para tratar diferentes áreas de trabajo, pues sexualidad, potenciación muscular, trabajo de tejido conectivo, bueno, en general, que hay la posibilidad de que existan campos que aún no están explorados y que más adelante se vea que son buenos, y que cada vez hay más bibliografía al respecto, y esto es muy positivo, ¿no? Porque todos estamos trabajando ahí, en general, para que esto pues tenga más y más bibliografía. Pero lo que sí que es necesario es realizar más estudios, o sea, que esa bibliografía crezca, pero no solo que crezca a nivel, bueno, a todos los niveles, en que las muestras sean más grandes, en que los valores sean más específicos, en que se vean absorciones en concreto, ¿no? Cosas más en detalle para saber cómo hacerlo todo mucho más en concreto y cómo quitar dudas de cosas que tenemos. Y bueno, dicho esto, nada, daros las gracias por haberme escuchado. Os dejo aquí mi teléfono de contacto y mi mail por si tenéis alguna duda o lo que sea para que podáis preguntar. No os cortéis, no pasa nada. Y os dejo la página web de la empresa porque es súper interesante. Estamos haciendo muchos webinars, estamos haciendo muchas cosas interesantes con todo esto del confinamiento y demás. Y ya no hablo a nivel de ver equipos, lo que os invito es a que veáis pues webinars que se están haciendo a nivel de lo que es formación para los fisios. Súper interesante, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Y nada, dicho esto, pues que muchas gracias por haberme escuchado y bueno, y nada, y como hoy es día 23 de abril, que es el día que se está emitiendo, pues feliz día de Sant Jordi a todos, en especial a aquellos catalanes que lo estamos
celebrando así como un poco desde casa y bueno, pero que es un día muy bonito de celebrar y que, bueno, que haya muchas rosas y muchos libros siempre. Un abrazo y hasta la próxima.